El Señor esté con ustedes. Hoy vamos a pasar a la penúltima parte de nuestra antropología teológica fundamental, que tiene que ver con el mundo sobrenatural, el mundo de los ángeles, el mundo de los demonios. Y aquí lo abordamos porque es un tema importante dentro de todo lo que rodea al hombre. No solamente está el mundo físico que vemos, sino un mundo que no vemos y que la Escritura nos lo ha revelado. Hay otros temas que parecen semejantes, pero vamos a aclarar que no lo son. Es el mundo que es fantástico, el mundo de los gnomos, el mundo de las hadas, el mundo de los pitufos, el mundo de los elfos. Ese mundo que vemos mucho explotado en el cine, pero de inmediato vamos a decir que no tiene nada que ver con el mundo de los espíritus como vemos, ¿no? Entonces, ese mundo de las hadas que vemos en las mitologías de pueblos de Europa, de África, de China, en fin, de todo el mundo prácticamente, no tiene que ver con el mundo revelado, ¿no? Que es un mundo distinto. Entonces, en Mesopotamia había mucho el tema de unos espíritus, en Egipto casi no. Y allí se hablaba de unos sucalim, unos mensajeros intermedios entre las personas y los dioses que ellos tenían. Sobre todo en Babilonia también se hablaba de exorcismos, de oraciones, ¿sí? Y entre los persas, en lo que hoy es Irán, se hablaba, por ejemplo, de un solo dios, Ahura Mazda, que tenía 7 espíritus a su servicio, 7 espíritus buenos, y a la vez tenían la idea de que había espíritus buenos y espíritus malos. En muchas culturas, eso de los dioses o de los espíritus o de las hadas o los gnomos o los elfos o los pitufos, todo eso, eran seres ambiguos, eran seres etéreos que eran pequeños o un poco invisibles, no se definía su naturaleza. Recordemos que la definición de la naturaleza humana ha sido una discusión difícil. La fe cristiana, discutiendo la naturaleza de Cristo, es que ha logrado mirar la diferencia entre lo físico, lo biológico y lo espiritual, pero veíamos que el ser humano se compone más de dimensiones que de cuerpo y alma, ¿no? Y vemos entonces que el tema de los ángeles, como digo, es un tema que tiene más que ver con la revelación. ¿Y qué es lo que nos revela? Lo veremos más adelante, ¿no? Lo revela la Biblia. No solo en la Biblia se habla de los ángeles, también hay otros textos hebreos donde se habla de ángeles. El más famoso de ellos es el libro de Enoc. Es un conjunto más bien de libros que se ha encontrado incluso en varios idiomas, en griego, en etíope, en eslavo, en fin, en distintas versiones. Por eso, en primero de Enoc 20, por ejemplo, se habla de 7 ángeles vigilantes que tienen misiones. Y uno de ellos es Uriel, que vigila el mundo y el infierno. Se habla también de Rafael, que vigila las almas. Se habla también de Raguel, que derrota las luminarias transgresoras, dice así. Se habla de Miguel, que cuida de los hombres y del pueblo. Se habla de Saraquiel, que cuida de los espíritus humanos que pecan contra otros espíritus. Se habla de Gabriel, que cuida el paraíso. Se habla de dragones, querubines. Se habla de Remeliel, que se ocupa de los resucitados. Y primera de Enoc 40 habla de Miguel como misericordioso y pacientísimo, Rafael como encargado de las enfermedades y de las heridas de los hombres, de Gabriel, que se ocupa de la fuerza, y de Fanuel,
que preside el arrepentimiento de la vida humana. ¿Qué decimos sobre esto? Este libro Enoc es un libro que no es revelado, es un libro apócrifo. Entonces lo que allí se da son la imaginación de un grupo de personas, pero no es bíblico, no es revelado. Fray Nelson Medina dice una frase muy interesante. En la Biblia solo nos da el nombre de 3 ángeles, ¿no? Gabriel, Rafael y Miguel. Y aunque en el libro de Tobías habla de 7 ángeles que están cerca del trono de Dios, no nos dan los demás nombres. Entonces, nosotros cuando invocamos a los ángeles, solamente invocamos por el nombre a Gabriel, Rafael y Miguel. No usamos ningún otro nombre, ni Rafael, ni Uriel, ni ningún otro nombre, porque como dice Fray Nelson Medina, no sabemos a quién estamos invocando. Entonces, como católicos solo invocamos por su nombre 3 ángeles, no más. Esos otros nombres no son revelados, no sabemos. Lo único que sí tenemos claro es que los nombres de los ángeles terminan en él, una palabra que significa Dios en hebreo, ¿no? Gabriel, poder de Dios; Rafael, medicina de Dios; Mijael, Miguel, quien como Dios. De modo que ese supuesto ángel del que hablan los mormones, que se habla moroni, pues es una invención, porque ni siquiera termina en la expresión hebrea él. Hay otro lugar de Israel que es Qumran, un lugar donde vivían unos monjes esenios, una de las sectas que existían en la época de Jesús, muy poco conocida, al menos en el Nuevo Testamento no la nombran. Estos esenios de Qumran dejaron muchos textos, ¿no?, que fueron encontrados en unas cuevas cerca del Mar Muerto. Y ellos hablan mucho de los ángeles, dicen que estaban relacionados con los astros, con las cosechas, que ellos acompañan a esa secta, que van a pelear contra el jefe de los demonios, que es Belial, en fin. Y en otros textos también judíos que no están en la Biblia, encuentran a algunos ángeles que supuestamente se encuentran con Adán y con Eva. Hay otro nombre un poco popular que es Metatron, ¿sí?, que se supone que es un ángel que es suplente de Dios, que ofrece en el tabernáculo las almas de los justos, en fin. Y sobre todo después en lo que se llama la Cábala, habla mucho de ángeles y de potestades y de tronos. Más adelante miraremos un poco eso, pero eso tampoco es revelado. Entonces, como católicos no podemos invocar esos supuestos ángeles de la Cábala, y mucho menos esos famosos cursos que para hablar con los ángeles, valen no sé cuántos millones. Eso es una tontería y además es un riesgo, como dice Fray Nelson Medina, no sabemos a quién invocamos. Para encontrarnos con nuestro ángel de la guarda, en eso sí tenemos fe, basta con rezar esa oración que todos aprendimos desde niños, el ángel de la guarda, ¿no? Hay algunos autores que llegaron después a dudar, incluso entre autores católicos y protestantes, de si Jesús creía en la existencia o no de los ángeles, o incluso muchos que han dudado actualmente de la existencia o no del demonio, ¿no? Sobre todo un autor que se llamó católico, Herbert Hack, que en 1999 escribió un libro que se llama El diablo, un fantasma, que dice que no, eso de los ángeles o el demonio, eso es una categoría cultural, un poco comparado con el tema de las hadas o los gnomos, era algo que la gente pensaba. Y bueno, que Jesús le siguió, como quien dice, a la gente esa idea, pero no, Jesús no era así. Jesús no le seguía las ideas a la gente. Jesús incluso enfrentaba las cosas que pensaba la gente, ¿no? Cuando la gente decía, Señor, ese está enfermo es como castigo, eso es porque sus papás pecaron. No, eso es para dar gloria a Dios, y así no son las cosas. Jesús respondía de inmediato, ¿no? Entonces, algunos autores como Charles Ducocq dice Jesús y von Baltasar y Guamar dicen que negar la existencia personal del diablo ataca fuertemente la doctrina de la salvación, ¿no? Por eso criticaban a Charles Ducocq, que decía que eso de creer en el diablo es libre. Y no, la fe cristiana
acepta la existencia de los ángeles y del demonio porque actúan efectivamente, unos para el bien nuestro y otros para mal nuestro. En el próximo video pues hablaremos un poco ya más a profundidad lo que nos dice la Biblia sobre los ángeles y los demonios.